Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis estimados amigos. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente domingo. Y bueno, amigos, al parecer el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quieren engañar, pues los diputados de la 4T hacen increíbles revelaciones. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 13 de diciembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, la coordinación de estudiantes llega a la Cámara de Diputados y dicen que es algo extraño esta ley neoliberal y privatizadora de la educación y no es una ruta de la cuarta transformación. Y bueno, amigos, estas personas no se callaron nada y dicen engañaron al presidente o esta no es iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, amigos, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Paisana y diputada María Chávez de Michoacán y de Morena, y nos acompaña la doctora Angélica, que es coordinadora del grupo deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, y los jóvenes Mari Solís, Alejandro Torres, Gennady Montoya y Gennady Montoya, y la compañera Damaris. Ellos son de la Coordinación Nacional de Estudiantes por la Cuarta T. Y estamos hoy aquí para expresarles que estamos no solo extrañados, sino estamos en contra de lo que pasó en el Senado con la Ley General de Educación Superior. Y bueno, ahora no sabemos, porque hay una cosa extraña que trae el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores. Sostenemos que es una ley neoliberal, es una ley privatizadora de la educación y es una ley que no responde a la ruta de la cuarta transformación. Nosotros sostenemos que la educación es el vehículo para la cuarta transformación. Primera transformación, segunda transformación, tercera transformación se nos quedaron en el camino por falta de educación y formación. Y no significa que todos vayamos a las aulas, sino significa tener clara la concepción de qué quiere la cuarta transformación, de sujeto revolucionario, de sujeto transformador. Y ahí pues sostenemos que no hay nada de eso. Entonces cada uno de los compañeros va a expresar. Agradecemos que esté también nuestro diputado Femat, que él es secretario de la comisión, es rector de una universidad pública, y todos tenemos aquí puntos de vista que decirles a ustedes, y invitamos a la Cámara de Diputados para que demos el procesamiento correcto, para que dé oportunidad de expresar con claridad nuestros puntos de vista, porque hasta ahora no ha sucedido. Y decimos con claridad: o engañaron al presidente, o esta no es iniciativa del presidente, porque no viene del Poder Ejecutivo. La siglaron los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado, pero no es iniciativa del presidente, lo decimos también con claridad. Y bueno, nosotros queremos rescatar la cuarta T y caminar con el presidente, lo hemos dicho siempre, 100% con el presidente, 200% con el pueblo mexicano. Entonces, ¿quién quiere? Buenas tardes. Como coordinadora del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, me gustaría comentarles que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y en colaboración con nosotros trabajamos una iniciativa que sí responde a las demandas sociales, educativas, culturales, sociales, económicas de la cuarta transformación. En esta iniciativa del grupo parlamentario se planteó y se le dio contenido al derecho fundamental a la educación superior, no como un servicio, no como una prestación del Estado, sino como una obligación fundamental a que está obligado el Estado mexicano.
Es importante decir que esta iniciativa contempla al Estado mexicano y la educación que tenemos actualmente con una gran desigualdad y exclusión, es una educación elitizada, y precisamente las acciones afirmativas que se integraron a la iniciativa es para cerrar esta brecha de desigualdad. Lo que México necesita no es una educación privada, no es una educación para unas pocas élites o unos pocos privilegiados. Se requiere una educación como un derecho al que todos y todas tenemos el derecho, no solo de acceder, sino de permanecer y continuar y egresar de la educación superior. En general, el grupo parlamentario tiene como eje vertebrador de su trabajo la educación, y es en la educación inicial y en la superior en donde se puso mucho énfasis precisamente para dar rumbo a la cuarta transformación y decir cuáles son los jóvenes, los estudiantes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, cuáles son y qué es lo que necesitan, cuál es la educación superior que se requiere. Y esta iniciativa ni siquiera se tomó en cuenta, no se tocó, simplemente la Núñez con Moctezuma diseñaron una iniciativa nuevamente neoliberal, hiperprivatizadora de la educación superior. Es importante que el pueblo mexicano conozca la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que pueda tener participación y que el pueblo mexicano decida cuál es la ley que requiere este país. Entonces, es importante que se dé a conocer y por eso estamos aquí. Aquí están los jóvenes que también han estado luchando para tener comunicación con los legisladores y preguntarles por qué no fueron tomados en cuenta ni los profesores y por qué la urgencia ante una pandemia y una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Solís, yo soy egresado de la licenciatura en Derecho en la UNAM. Soy parte de la Coordinadora de Estudiantes por la Cuarta Transformación y bueno, nuestra postura en contra se debe a diversas partes del articulado de esta ley. Esta ley es el primer paso para privatizar la educación superior en un futuro. No estamos diciendo que actualmente esta ley lo haga, pero sienta las bases. Uno de los puntos más importantes, por ejemplo, es en su artículo 2. En su artículo 12 nos hablaba de que la educación superior es un servicio, no un derecho. Esto era un atropello muy grande a los derechos de todos los mexicanos. Esta parte y en general toda la ley tuvo que ser corregida en el Senado y fue corregida de manera incorrecta, de mala manera. El artículo 3 todavía nos menciona que las reformas a los estatutos y a las leyes orgánicas de las instituciones de educación superior deberán de ser consultadas con los órganos colegiados. Esta redacción se hace a propósito. Esta redacción es para que esas decisiones que afectan al grueso de toda una comunidad universitaria, administrativos, académicos, trabajadores y estudiantes, no sean consultados cuando se modifican los reglamentos y las leyes orgánicas que los afectan a ellos. Solamente se consultarían con los órganos como son los patronatos universitarios, los consejos técnicos o los consejos universitarios. Esto es una gran medida de opacidad. Esto viola tratados internacionales en cuanto a las consultas libres. Así también podemos ver que esta ley hace de lado a las modalidades de educación indígena e educación especial y les da facultades a los estados para decidir si implementan esas modalidades o no. Entonces, los derechos de las personas con discapacidades y de las comunidades indígenas se ven vulnerados por esta omisión legislativa. Se debe de considerar en la ley general la educación indígena y la educación especial, y debe ser universal y debe estar en todos los estados y en todas las comunidades. Asimismo, esta misma ley
nos establece que va a haber una red de coordinación para la educación superior. Lo que no nos dice, o más bien lo hace entre líneas, es que prácticamente es trasladar la estructura de la NUYES a un ente público, manejando cuotas, manejando dinero de manera opaca, y solo hay una representación de 2 estudiantes por sistema educativo, contra 6 representantes de las asociaciones nacionales de profesionistas, que son los brazos de la NUYES. Es una ridiculez, es un absurdo que hoy en día las asociaciones de profesionistas, la NUYES, esté cobrando por certificar universidades públicas, por acreditar o reacreditar sus licenciaturas. Esta modalidad sucede en prácticamente todas las universidades públicas del país. ¿Por qué se está pagando por acreditar la licenciatura en Derecho de la UNAM? ¿Por qué se está pagando para reacreditar la licenciatura en Arquitectura, la licenciatura en las ingenierías, etcétera? Las universidades públicas deberían de estar cobrando para acreditar o reacreditar los planes y programas de estudio de las licenciaturas de las universidades privadas, no al contrario, porque ¿quién vigila o quién acredita a estos organismos de profesionistas privados, a estas asociaciones civiles inclusive, que a través de ellas también puede existir un lavado de dinero y esta opacidad que existió como con la estafa maestra? Esto solo es una parte de todas las deficiencias que tiene la Ley General de Educación Superior, que no se consultó con los alumnos. Lo que dicen los foros de consulta que dicen fueron una simulación, un Zoom con participaciones de 1 minuto para los estudiantes, no es un parlamento abierto. No hubo réplica, no hubo retroalimentación, nada de lo que se planteó en los parlamentos abiertos se tomó en cuenta para la Ley de Educación, que tuvo que ser parchada por sus deficiencias en el Senado. La ley que propone el Partido del Trabajo es 1000 veces más progresista que la ley que emana del Senado de la República. Ahora, nosotros también estamos solicitando que se discutan ambas, que se baje la discusión a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores, que también los afectan sus derechos laborales, y que se haga una discusión amplia. Nosotros solo estamos buscando que se nos escuche. Hay diversas organizaciones estudiantiles que se han manifestado a lo largo del país en contra de esta ley que está atropellando nuestros derechos y que de manera oscura quieren aprobar aquí en la Cámara de Diputados. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos al diputado Reginaldo y al grupo parlamentario del Partido del Trabajo por el espacio. Mi nombre es Alejandro Antonio Torres, de la UNAM, FES Acatlán. Estudio la carrera de Relaciones Internacionales actualmente y también formo parte de la Coordinadora Nacional de Estudiantes por la Cuarta Transformación, y pues nos encontramos una vez más, como lo hemos estado haciendo durante las últimas semanas, los últimos meses, denunciando a esta Ley General de Educación Superior que ya se aprobó en el Senado, propuesta por el senador Rocha, quien hace unos días subió un video diciendo que esta ley fue consensuada con todos los sectores, que se consultó a la comunidad estudiantil, a expertos, a docentes, lo cual es mentira. Es necesario decir abiertamente que esto es mentira. Uno de los principios de la Cuarta Transformación es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y con esta ley al menos se está mintiendo y se está traicionando al pueblo de México. Por eso es necesario decir que esta ley pues no se ha consultado con ninguno de los sectores, como ya mencionó el compañero Mario. Solamente se hizo un Zoom y se consultó con la NUYES, con esta asociación de rectores de las universidades, y nunca hubo un proceso democrático, abierto, de consulta, como se ha hecho, y eso ha sido un distintivo de este gobierno, consultar todos los programas y proyectos trascendentales que ha impuesto el presidente López Obrador sobre la mesa, y por eso es fundamental
que esta ley sea también consultada con todos los sectores. Algo de lo más importante es que se mantiene la decisión vertical y los procesos antidemocráticos en todas las universidades, en las autónomas, en la UNAM, en el Politécnico, en donde la comunidad no puede participar en la toma de decisiones. Sigue siendo un órgano colegiado el que realiza las decisiones al interior de las universidades y no hay mecanismos de participación de la comunidad. Como se ha comentado también, se eliminan las modalidades indígenas, la modalidad de educación especial, la cual es una afrenta total a estos sectores. No solo va a perjudicar a los estudiantes de la ciudad o a quienes ya estamos inscritos en alguna institución de educación superior, sino a todos los estados, a todos los sectores de todos los estados, a las normales fundamentalmente que tanto se descuidaron durante el periodo neoliberal, pues ahora van a quedar más a la deriva y se va a ceder mucho más oportunidad a las instituciones privadas que durante los 36 años del periodo neoliberal se beneficiaron de estas políticas. Es el cierre, es la conclusión de este periodo, es todo lo que hacía falta pues para que se cediera más derechos, más mercado y pues seguir promoviendo la educación como un servicio que pueden promover solamente y proveer los privados para fomentar estas llamadas escuelas y universidades patito, que son escuelas con muy baja calidad para los estudiantes, que no ofrecen la calidad ni el nivel de educación que merecen todas y todos. Entonces, por eso nosotros demandamos que se pueda abrir un parlamento abierto, que no hay prisa para pasar esta ley en la Cámara de Diputados. Hacemos un llamado a todas y todos los diputados aliados de la coalición Juntos Haremos Historia a que puedan sumarse, a que puedan detenerse a reflexionar sobre esta ley, que la revisen, que la lean, que se pueda abrir un debate y que con tiempo podamos discutirla con todos los sectores. Se puede pasar esta ley en el próximo periodo. Eso es algo que demandamos, no es una urgencia del presidente ni está a la altura del momento de la Cuarta Transformación. Por eso pedimos que esto se haga con más tiempo, que se pueda abrir un proceso de consulta para que todos los sectores puedan participar en este Parlamento abierto. Agradecemos al Partido del Trabajo porque presentó una iniciativa también que está sobre la mesa, que se puede discutir, que creo que va en un sentido distinto y todas las posibilidades caben en este momento, pero creemos que no es una posibilidad dejar pasar la Ley General de Educación Superior. Entonces agradecemos muchísimo y esperemos que los diputados y diputadas de la coalición Juntos Haremos Historia puedan atender este llamado que hace la comunidad, que ya han estado haciendo distintos grupos, distintas organizaciones, para poder detener esta ley, esta mal llamada Ley General de Educación Superior. Muchas gracias. Diputada. ¿Sí? Al artículo 3. Bueno, yo como integrante de la Comisión de Educación, elaboramos una Ley General de Educación del artículo 3. Yo creo que nuestra Constitución no miente. La Ley General de Universidades Pública Superior, nivel superior, debe de estar regida con el artículo 3, cuando decimos que la educación debe de ser libre, laica y gratuita y que la rectoría la tiene el Estado, desde el nivel básico, inicial, hasta el nivel superior. Yo creo que ahí nos apegaríamos y pedir pues que se discuta en la Comisión de Educación antes de pasarla al Pleno. Esa sería una exigencia de nuestra parte para que pudiéramos tener un primer acercamiento con esta iniciativa de ley, tal y como viene en el Senado, y que se pueda discutir dentro de la Comisión de Educación con todos los equipos de trabajo o partidos políticos que la representamos. Yo estoy proponiendo que se revise y que podamos tomar en cuenta en un parlamento más abierto para que todos los sectores que pertenecen a este nivel superior pues podamos tener una opinión y que podamos retomarla como lo merece el nivel superior y el respeto a los derechos educativos que tienen todos los jóvenes de la República Mexicana. Gracias. Como universitario
con 39 años como profesor de la universidad pública, como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas y como diputado federal por el Distrito 3 de Zacatecas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, vemos con preocupación que hoy, jueves, no tengamos el documento que el día de ayer se aprobó en el Senado y que se pretenda el lunes o el martes que esta Cámara lo pueda aprobar. Para nosotros ese es un problema serio, porque entendemos que en el 2018 muchos de los 30 millones de votos que obtuvo la coalición Juntos Haremos Historia fueron resultado del hartazgo de un modelo de nación que en los últimos 40 años se dedicó a despojar a los mexicanos de todo. De un modelo de nación que lo único que generó fue pobreza, delincuencia y que generó que más de 60 millones de mexicanos vivan hoy en condiciones terribles. Y una de las banderas fundamentales fue que si nos daban la confianza, nosotros íbamos a lograr la cuarta transformación. Y explicábamos en qué consistió la primera y qué logró para el país con la independencia. Comentábamos la segunda etapa de la transformación con las leyes de reforma y cómo se da la separación de la Iglesia con respecto al Estado. Y comentábamos que la tercera etapa, a través de la Revolución Mexicana, al final generó en el 1917, 5 de febrero, una nueva Constitución. Cuando hablábamos de la cuarta transformación, hablábamos de la construcción de un proyecto de país diferente, un país incluyente, un país de todos y para todos. Porque el problema de México no son sus recursos naturales. Si algo le sobra a este país, son recursos naturales. Lo que necesitábamos era un modelo de nación que pudiera conformar un perfil de un mexicano diferente. Y por eso, estábamos claros que llegar aquí al Poder Legislativo, teniendo mayoría la coalición Juntos Haremos Historia y habiendo ganado la titularidad del Poder Ejecutivo, teníamos las condiciones para sentar las bases de la construcción de un proyecto de un México diferente. Y cuando dimos el debate para acabar con la ley de educación de Peña Nieto, que era punitiva y responsabilizaba a los profesores de educación básica como los responsables de los problemas educativos, teníamos claro que teníamos que reformar no solamente esa ley para cambiar la educación básica, para cambiar la educación media superior, sino que entendíamos que posteriormente venía una ley secundaria que era la Ley General de Educación Superior, porque para nosotros el problema para cambiar México, efectivamente lo decíamos, la cuarta transformación, como el andamiaje, como el proceso social, político, que nos permitiría llegar a nuevos acuerdos para que este país fuera diferente. Hemos visto con tristeza que aunque aquí hicimos reformas profundas al artículo 3, mucho de lo que aquí aprobamos, en el documento que se elaboró en las oficinas del secretario de Educación se tergiversó mucho. Y se mandaron machotes a los estados para que se ratificara, mutilando mucho de lo que aquí dijimos. Cuando aquí aprobamos la ley para profesores, maestras y maestros, jamás dijimos que iba a haber 2 listas para los egresados de las normales. Eso es falso. Y desde las oficinas de la SEP se hizo una lista para egresados de lo público y otra lista para los egresados de lo privado. Esas cosas nunca las acordamos. Y entonces queda claro que entre los funcionarios del presidente y lo que aquí aprobamos, no hay empatías. Hoy, compañeros, los que hemos participado en procesos de cambio, en el proceso educativo, entendemos que las reformas desde arriba jamás generan cambios abajo. Si desde abajo no se generan los procesos de cambio y los sujetos que participan en los procesos educativos no participan de una nueva construcción de un sujeto social, no dejan de ser más que letra muerta.
Y hoy nos preocupa que esa ley de educación superior sigue contemplando y dándole fuerza a la educación privada, cuando en el nuevo modelo de nación hablamos de rescatar lo público por encima de lo privado. Lo dijimos claro. Cuando hablamos de la rectoría del Estado y cuando hablamos que el solo hecho de nacer en este país, el Estado te garantiza derechos, no estamos regateando lo que hoy son derechos universales. Lo que estamos pidiendo es que en la Constitución esos derechos queden plasmados. Y hoy nos quieren traer a un proceso fast track para que aprobemos una ley secundaria de educación superior, compañeros, que jamás va a generar las condiciones para el cambio del sujeto social, que debe de ser el elemento motor de la construcción de un nuevo México. Por eso en el Partido del Trabajo no estamos de acuerdo con este proceso y por eso nos vamos a oponer, que no les quede duda. Yo fui de los que participé en algunas de las reuniones a través de Zoom e hice varios comentarios por escrito y ninguno me lo aceptaron. Y yo les dije, ¿de qué les sirve la autonomía a las universidades públicas estatales si no quieren cambiar ustedes el esquema del financiamiento? Y le pregunté a Esteban Moctezuma, explícame por qué un estudiante de Derecho en Oaxaca recibe como subsidio total federal y estatal 38,000 pesos anuales, y por qué el de Tamaulipas recibe 106,000 pesos. Dime qué tiene de diferente en los planes de estudio Tamaulipas con Oaxaca. No, es que así viene. Entonces, que se sigan jodiendo los de Oaxaca. No, es que Tamaulipas está muy complicado, hay que darles cascos, chalecos antibalas, seguro de vida. Le dije, y no me digas que en Oaxaca es un paraíso. Estoy ironizando. Hoy, compañeros, en el Partido del Trabajo tenemos muy claro. Llegamos aquí, la coalición Juntos Haremos Historia, porque hicimos un compromiso con el pueblo de México. Y lo dijo el compañero estudiante: no mentir, no robar y no traicionar. Nosotros no vamos a traicionar al pueblo de México ni le vamos a mentir. Esta propuesta de ley de educación superior responde a los intereses del secretario de Educación y al consorcio al que pertenece, pero no es la ley de educación superior que México requiere y que los mexicanos demandan. Por eso no tenemos duda, no vamos a ir con esta ley, y como Partido del Trabajo hicimos una propuesta. Tenemos una propuesta que, por cierto, nunca se quiso poner a debate, nunca entró en la agenda ni de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ni en la Comisión de Educación del Senado. Y lamentamos que ambas comisiones estaban presididas por compañeros de Morena. Qué triste. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya sé, mi nombre es Davina Itzel Hermida Carrillo. Yo soy parte del Grupo Deliberativo de Educación para la Cuarta Transformación del Partido del Trabajo, y bueno, en el grupo realizamos un análisis bastante profundo sobre las implicaciones de esta ley que hemos llamado la Ley Moctezuma, la cual lamentablemente pues fue aprobada el día de ayer en el Senado de la República y pretende aprobarse pues de manera improvisada aquí en la Cámara de Diputados, siendo esto una imposición. Como ya se mencionaba, es una ley que atenta contra el derecho fundamental a la educación superior de todos los mexicanos. Se trata de una iniciativa con un profundo corte neoliberal y empresarial, resultado de pues reuniones del secretario de Educación Pública, otras autoridades educativas y por supuesto grupos empresariales, ¿no?, que estarán y están ahorita más presentes que nunca en la educación de nuestro país. En esta iniciativa encontramos también como peligros que de aprobarse serían muy nocivos para el país. El primero, yo creo, sería que pues se mantienen estos procesos de admisión excluyentes, es decir, que la educación no será ni gratuita ni universal,
seguirá habiendo exámenes de admisión, filtros, procesos elitistas que no garantizarán que pues el 100% de los jóvenes en edad de cursar la educación superior puedan hacerlo. Se trata de una iniciativa también que pues le da manga ancha a las escuelas particulares, especialmente a las escuelas Patito. Si recordamos algunos de los discursos del secretario de Educación, él hablaba de que con esta iniciativa de ley se iba a acabar con las universidades Patito, lo cual no es así, al contrario, ¿no? Se otorgan los reconocimientos de validez oficial de estudios pues de manera desmedida, ¿no? Sin que haya requisitos estrictos, sin que se sancione a las instituciones que no cumplen con los requisitos para tener un reconocimiento de validez oficial, es decir, que se va a proliferar la oferta de instituciones Patito, en lugar de eliminarse, esta oferta se va a hacer más grande. También, bueno, se introduce también esta cuestión de la educación virtual, que ya queda legitimada y reconocida en esta ley, y se establecen obviamente pues contratos, ¿no?, con empresas. Ya lo estamos viendo dentro de la SEP, que se trabaja con todo este esquema, ¿no?, de Google a través de las aplicaciones, que pues aunque se dice que son gratuitas, pues la realidad es que no lo son. Se da apertura a través de esta iniciativa para otorgar permisos a la iniciativa privada para que lleven a cabo proyectos de capacitación y de construcción de contenidos educativos. Eso es algo que ya se hacía, pero que con esta iniciativa pues queda ya legitimado. También se exenta el sector privado del pago de impuestos cuando establecen acuerdos o contratos con instituciones públicas. Quizá uno de los peligros más grandes es que se reconoce a las escuelas privadas como un recurso para alcanzar la cobertura universal. Es decir, que el Estado se estaría deslindando de su responsabilidad de incrementar la oferta en educación pública. En esta iniciativa se sientan las bases legales para que el sector privado pase a ser completamente el encargado de brindar educación superior, empezando porque no se reconoce a la educación superior como un derecho humano fundamental, sino como un bien público o como un servicio. También se establece la implementación de una agenda digital educativa, lo cual pues abre grandes oportunidades de negocio para las empresas y por supuesto que precariza el trabajo docente. Se plantea también la creación de instancias para la atención de violencia de género, siendo esto pues percibido como una oportunidad también de destinar presupuesto a estas instancias, en lugar de plantear el establecimiento de convenios de colaboración entre instituciones gubernamentales que atienden esta problemática. Tampoco se garantiza la inclusión educativa de los grupos vulnerables. Se menciona la inclusión, pero pues nada más está ahí, no se dice ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera se va a garantizar el acceso a la educación de estas poblaciones. Se da pauta a la intervención de instancias particulares e internacionales para la construcción de los planes de estudio y las evaluaciones. Bueno, las evaluaciones estandarizadas no son novedad ni en educación superior, ni en media superior, y mucho menos en educación básica. Bueno, se van a seguir implementando estas evaluaciones estandarizadas, que son siempre construidas pues por empresas o por organismos internacionales que desconocen la realidad y el contexto de nuestro país. Se incluye, esto es muy importante, se incluye la participación de los sectores social y productivo en todos los mecanismos de participación, planeación y discusión sobre educación superior. Esto va a implicar una constante intervención de grupos empresariales, asociaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones. Incluso se habla de representantes de la sociedad civil como parte de, pues de los consejos, es decir, las empresas ahora van a poder tomar decisiones, ya lo hacían en lo oscurito, pero bueno, ahora ya lo van a poder hacer de manera legítima. Esto quiere decir que hay privatización y corporativismo planteado en esta ley.
Otro punto muy importante de lo que se plantea en esta ley es pues que no se fortalece a las escuelas normales cuando una de las banderas de la Cuarta Transformación ha sido precisamente el rescate y el fortalecimiento de las escuelas normales públicas. Bueno, pues con esta ley el normalismo prácticamente desaparece, esto acompañado al brutal recorte presupuestal que sufrieron estas escuelas, ya dejaría a las escuelas normales pues borradas casi por completo del mapa. Obviamente, ¿a dónde pasaría la formación de maestras y maestros? Pues a las instituciones de educación privada, ¿no? No se tomó en cuenta tampoco la participación de maestros, de estudiantes, a pesar de que se habla de que se hicieron muchos foros de consulta y de discusión. La realidad es que fueron consultas a modo. Sigue habiendo universidades de primera, de segunda y de tercera, es decir, las universidades más grandes son las que reciben el mayor presupuesto, las universidades que se consideran con mayor prestigio, con mayor nivel de excelencia académica, pues son a las que se les da prioridad, las que toman las decisiones, y las otras pues siguen siendo relegadas a universidades de segunda o de tercera categoría. Y bueno, para finalizar, un poco pues entre muchos puntos, ¿no? Porque hay muchas otras cuestiones que significan un peligro si es que esta ley se aprueba, pues se trata de una iniciativa que está pensada para favorecer al sector privado y no para garantizar el derecho a la educación de todos los mexicanos. Es por eso que de aprobarse esta ley significaría el fin de la educación superior pública en nuestro país y pues la privatización de estos servicios, pues continuando con todo este proceso de privatización y desmantelamiento de la oferta pública que hemos estado viviendo durante las últimas décadas. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, diputado, de mi compañera de Radio Fórmula. Adelante. A ver, diputado, varias cosas fuertes. Dice Itzel que sería la desaparición de la educación pública y habla de favorecer escuelas patito. ¿Te refieres a las universidades Benito Juárez que propuso el presidente de la República o a qué tipo de universidades es a las que se está beneficiando? Adelante, Itzel. No me refiero a las universidades patito, sino me refiero a todas estas instituciones, por poner un ejemplo, Instituto Fleming, escuelas a las que pues de pronto cuando pasan los procesos de admisión en las universidades, pues empiezan a ofrecer becas, espacios a todos los excluidos, ¿no? Viendo a esta educación precisamente como una oportunidad de negocio. Privadas. A eso me refiero, universidades privadas. Y coordinador. Sí, a ver. Sí, cuando se habla de precarización de la educación, y creo que eso en todos los expertos están de acuerdo, incluye muchas veces a la educación privada, en especial estas escuelas que solo cuentan con un REBOE y que hoy en día la Ley de Educación Superior solamente le solicita la intención de la presentación del REBOE para poder empezar a operar. La situación con las universidades Benito Juárez es un tema totalmente aparte que ni siquiera podemos tener una evaluación de su funcionamiento porque pues apenas están por iniciar funciones y no hay indicadores, ¿no? Son temas que no se tienen que mezclar. Sí, nada más quería tener la claridad. Y coordinador. Sí, cuando establecemos la crítica a las universidades patito, queremos que quede muy claro que tampoco es la negación o la crítica total a la educación privada en México, sino el engaño que se hace y el fraude que se hace a los jóvenes mexicanos que tienen la ilusión de seguir estudiando, y cuando en este país más del 90% queda rechazado de las universidades públicas, al no tener otra opción, tienen que ingresar a universidades de supuesto bajo costo, y cuando ellos terminan sus estudios, pues resulta que no pueden obtener una certificación. En la iniciativa del Grupo Parlamentario del PT se establece claramente cuáles son los requisitos para que opere toda universidad. De la misma forma que se establecen requisitos para las públicas, México requiere una educación digna para todos y todas. Aquí no hay mexicanos de primera y de segunda. No, eso es lo que estamos luchando.
Coordinador, sé que no fue muy tranquila la Junta de Coordinación Política el día de hoy. Este asunto lo pensaban poner en fast track en el Pleno, usted lo impidió. Sé que se pasan a febrero temas como el outsourcing, como la cannabis, como también el tema del Banco de México, la reforma también de que se le llamaba de Santiago Nieto para evitar que la UIF congele cuentas. ¿Qué está pasando? Entonces, ya de aquí al martes, ¿corre o no riesgo esta iniciativa de presentarse? ¿Y qué sí vamos a ver legislar de aquí al martes? Bueno, miren, le agradezco mucho su pregunta. El día lunes tuvimos Junta de Coordinación Política. En esa, los defensores de esta ley, esencialmente Tonatiuh Bravo del MC, proponía que agendáramos la discusión de la minuta que vendría del Senado de esta ley, aún y que todavía no se había votado en el Senado. Nosotros dijimos que eso no era posible, que esa iniciativa, primero que no había habido parlamento abierto en serio. Ya lo señaló FEMAT, que él pudo entrar porque ser diputado, pero oídos sordos. Los jóvenes quisieron entrar, nosotros pedimos al Senado y no abrieron. Y entonces acordamos en esa Jucopo que este debate se iría hasta febrero. Y el día de hoy se convocó de emergencia a una nueva Jucopo y ahora nos dicen que ya hoy mismo iría ahorrándose todo el trámite legislativo al Pleno. Estamos logrando que por lo menos el compromiso y el acuerdo de la Jucopo hoy fue que no. Que si llega, se recepciona y se turna a la Comisión de Educación. A ver, también lo dijo FEMAT, ¿cómo la Comisión de Educación de esta Cámara no ha llamado a debatir la iniciativa que presentó el grupo parlamentario desde septiembre? Nosotros tenemos claro, y lo decimos con toda la franqueza del mundo, hay una especie de mafia en torno a la Secretaría de Educación que está combinada con Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, capital privado, secretario de Educación, para caminar esta iniciativa totalmente privatizadora, neoliberal. Es más, me atrevo a decir que es mejor defender la de 1978, que es la vigente, que esta que viene del Senado. Y uno se extraña. A ver, ¿quién se hizo de la cuarta T? ¿El PRI? ¿El PAN? ¿MC? ¿El PRD? ¿O Morena está cediendo? Esa es la pregunta. Porque esta ley no es de la cuarta T. Y lo decimos nosotros, no es nuevo nuestro debate, porque nuestro debate se dio abiertamente con toda la franqueza desde la reforma al tercero constitucional. Y de ahí nosotros sostenemos que quedó mucho de la reforma de Peña Nieto todavía en el tercero constitucional. Para empezar, no pudimos quitar el estado de excepción para los trabajadores de la educación, los maestros. Siguen regulados por el tercero constitucional y no por el 123 constitucional, que es donde habían de estar. Lo único que logramos es quitarle lo punitivo en el 16º transitorio. Avanzamos más en la Ley General de Educación, lo dijo FEMAT, pero Moctezuma, la secretaria de Educación de esta Cámara y del Senado, hicieron una ley que le llaman ellos ley marco, nosotros le llamamos ley machote. Se la enviaron a los congresos locales. ¿Qué ocurrió? Lo que avanzamos en reforma constitucional y en Ley General de Educación, lo quitaron. Se los enumero muy rapidito lo que me acuerdo ahorita, porque fue mucho. Primero, quitaron el federalismo educativo que dejamos nosotros bien plasmado en el tercero constitucional. La educación inicial, que la dejamos como parte de la educación básica y que su cumplimiento sería obligatorio y gratuito y de forma progresiva, y le marcamos tiempo a la Secretaría de Educación para que presentara una política pública para cumplir ese derecho. ¿Qué hizo? Hasta ahorita no está. Incluso, ahí debo decir con toda claridad, el proyecto más avanzado en educación inicial es el proyecto que tiene el PT en los CENDI. Y
¿Ha avanzado Moctezuma? Claro que no. La educación especial la dejamos en el tercero constitucional, Ley General de Educación la quitó, las pone como opciones educativas. La educación indígena la desaparece, igual que el normalismo. Nosotros sostenemos que las normales o la carrera de maestro debe ser una carrera de Estado, porque los formadores de formadores, pues no se lo podemos dejar a la iniciativa privada. ¿Con qué concepción van a educar a los formadores que van a formar? Eso es elemental. ¿Y qué está haciendo Moctezuma ahora con la Ley General de Educación Superior? Desaparece las normales. Y venía también para desaparecerlas en el presupuesto, con una reducción del 95%, que logramos rescatar. O sea, lo decimos con mucha claridad. Y nos volvieron a instalar el examen de ingreso punitivo de la de Peña Nieto para ingreso, permanencia y reconocimiento. Y ya decía FEMAT, lista de normales públicas, lista de privadas. O sea, estamos claros desde el principio nosotros, y lo decimos con toda claridad, que aquí o están engañando al presidente, y yo sostengo que es un agrupamiento que está en torno a la Secretaría de Educación, y nosotros decimos que esa Secretaría de Educación, encabezada por Moctezuma, es el área más conservadora de la Cuarta T, porque responde a un grupo empresarial, también lo decimos con toda claridad, porque nosotros sí somos de la Cuarta T, no nos escondemos, ni le damos vuelta a las cosas, y debatimos públicamente. Así está. No sé si contesté correctamente, bien, me tardé, no sé. Nada más de las demás iniciativas, ¿se llegó a algún acuerdo hoy en la COP? Bueno, de las otras iniciativas, aquí debo decir, ¿por qué de las otras sí? Por ejemplo, cannabis es una iniciativa que viene minuta del Senado, mal hecha del Senado. Y aquí se dijo, bueno, pues esa no la podemos pasar como la mandó el Senado, hay que corregirla. No hay tiempo, mandémosla a febrero. ¿Es así? ¿Por qué esta que es fundamental, que es Ley General de Educación Superior, no va para febrero? Porque tenemos un mandato constitucional. Pues en la cannabis tenemos cuatro solicitudes de prolongación de plazo, porque es un mandato de la Suprema Corte. ¿Y es así? Banco de México es una aberración del Senado. Ahora resulta que el Senado quiere que rescatemos un banco, que se lo carguemos al Banco Central. Ahí hay sospecha de por qué hicieron eso. Esa también se va hasta febrero. ¿Por qué es así? Y también registro civil, catastro y registro de la propiedad hasta febrero. ¿Por qué es así? ¿Cuál prisa tenemos por esta, que es un gran negocio, la Ley General de Educación Superior? No termino de entender. Espero que nuestros compañeros, colegas de Morena, comprendan lo que está atrás. Y esperemos, si la suben, la votamos en contra. Y si no, abramos el debate de Parlamento abierto, que es lo que nosotros pedimos. Porque, ¿por qué no tomaron en cuenta la propuesta y la iniciativa del PT? Y bueno, también lo decimos con toda claridad, por si hay una pregunta. Estamos en contra de la decisión que tomó el grupo parlamentario del PT en el Senado, porque apoyó esta reforma neoliberal. No estamos de acuerdo. Lo decimos también con toda claridad. Una pregunta más de Rafael Ramírez del Sol de México. Saludos, diputados, saludos, diputadas. Preguntarle, hoy el diputado con licencia y dirigente de Morena, Mario Delgado, señala que el PP no acompañará en Colima a Morena. Y preguntarle, en el ámbito federal, la reelección de los diputados del PP ya está firmada, ya hay acuerdos con Morena para crear una nueva alianza de cara al 2021 en cuanto a reelecciones de diputados para seguir impulsando a la 4T. ¿Cómo están transitando estos diálogos? Y usted, coordinador, pues ya le dijeron sus diputados cuántos se quieren reelegir, cómo va este asunto. Gracias. Bueno, esta conferencia es para tratar el tema de Ley General de Educación Superior. Si me aceptan que eso se lo conteste a usted, sí, fuera de porque si no se va a distorsionar.
la conferencia para lo que fue. Yo tengo que respetar a mis compañeros jóvenes, mis amigos de la Coordinación Nacional de Estudiantes de la Cuarta T, al Grupo Deliberativo de Educación para la Cuarta Transformación, a los compañeros diputados que convocamos para Ley General de Educación Superior. Y este tema es muy importante, pero si me permite se lo contesto ahí a usted o a quien quiera, pero fuera de esta conferencia. Si de esta ya no hay preguntas, pues agradeceríamos. Tenemos una última de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buenas tardes, pues yo le voy a preguntar de otro tema, así que mejor quédese ahí para no. Bueno, es que ya terminaron, pues no se enojen. No estamos enojados. Estamos bien claros, bien contentos. Bueno. Ajá, entonces, si quiere, clausure esa conferencia y ahorita yo le pregunto de mi tema, por favor. Ya ves, sí. Muy bien. Entonces, si ya no hubiera preguntas para este tema y esta conferencia, pues agradecemos mucho y ojalá que le demos mucha fuerza, porque si sigue este grupo algo mafioso en torno a la Secretaría de Educación, no tenemos duda de que lo que sigue es exigir una acción más contundente, y lo verán en próximos días. Gracias. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, no cabe duda que hay infiltrados del prianismo en la Cuarta Transformación. Y bueno, amigos, ahí no quedó todo, pues también hablaron de otros temas muy relevantes. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente domingo. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.